Uno de los temas en el que más malos entendidos se dan entre cristianos es con el tema de la santidad. Hace poco estuve teniendo un intercambio en redes sociales con una persona que insistía en que con solo creer en Jesucristo ya el cristiano es santificado. Por lo tanto, ya no necesita esforzarse, ni luchar, ni ser diligente en crecer en santificación, porque decía, no, si la santidad que necesitamos para entrar al cielo ya la tenemos en Jesús. Este mismo malentendido se ha dado en varias ocasiones, intercambios amables que tenemos en redes sociales, pero quería yo tomar un tiempito para poder aclarar algunos malos entendidos frecuentes respecto al tema de la santidad. Por un lado, este hermano tenía razón. Cuando venimos a Cristo, los pecadores, por la fe en el Señor, recibimos la justificación. ¿Y qué quiere decir justificación? Es que la santidad perfecta de Cristo nos es puesta a nuestra cuenta. Delante de Dios, Él nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Él mira en nosotros la justicia y la santidad y la perfección de Cristo. Y esto lo hace gratuitamente, porque la salvación es totalmente por gracia. Pero esta es una santidad posicional delante de Dios. Es decir, nuestra posición ante Dios es de santos por la fe en Cristo Jesús. Pero hay otro tipo de santidad del que habla la Biblia, cuando dice, por ejemplo, que debemos de procurar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Otro que dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Primera Tesalonicenses 4 habla de esto, de la necesidad del cristiano de buscar la santidad con diligencia. Y dice que ninguno agravie a su hermano en esta área específica, por ejemplo, el adulterio y la fornicación. Este capítulo 4 de Primera Tesalonicenses nos asusta un poco porque dice, yo quiero que ustedes cristianos se aparten de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Otra versión, parece que la palabra esposa no necesariamente se refiere a la mujer que Dios nos dio, ¿verdad? A la esposa, sino que la palabra esposa también se puede traducir como vaso, refiriéndose a nuestro cuerpo, que cada uno sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Que ese pasaje es para cristianos. Y le dice, no se comporten como el que no conoce a Dios. Ustedes deben de tener su cuerpo en santidad y honor. La voluntad de Dios es su santificación. Entonces parecería haber una contradicción en este tema. O ya somos santos por la fe, o quiere el Señor que nos santifiquemos. Y la aclaración es esta. La primer clase de santidad de la que hablaba este hermano es la santidad posicional delante de Dios. Pero esta otra es una santidad práctica. Y esta santidad es nuestro caminar diario en la medida que vamos creciendo espiritualmente y teniendo victoria sobre nuestro pecado, nuestras luchas, nuestras tentaciones y dando fruto que glorifique al Señor. Esta santidad práctica es dada a nosotros por el poder del Espíritu Santo a través de la lectura y meditación de la palabra de Dios, pero también a través de la diligencia del cristiano, del esfuerzo del cristiano. Por eso en otra carta el apóstol Pablo le dice a los filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Así que dos clases de santidad, la santidad posicional dada a nosotros por la fe en Jesucristo, es una santidad, una justicia imputada a nuestro favor, pero la otra es una justicia impartida por el Espíritu Santo, es una santidad práctica y esta es un proceso y debemos de esforzarnos todos los días en crecer en santidad. Y el área específica que menciona el apóstol Pablo ahí a los tesalonicenses en su capítulo 4 es el área de la fornicación. La palabra original ahí es porneia, se refiere a toda clase de inmoralidad sexual. La fornicación en su sentido más amplio es cualquier clase de inmoralidad sexual, cualquier clase de acto sexual que se aparta del diseño de Dios dentro del matrimonio. Cuando somos tentados en el adulterio, y Jesús va más allá, Jesús dice que con solo la mirada una persona y los pensamientos, una persona ya puede estar ofendiendo a Dios. Delante de Dios los pensamientos
son tan reales como las acciones. Y debemos de cuidar mucho nuestra vida en el área de la lujuria, la lascivia, la tentación sexual, hombres y mujeres. El hecho de entretener pensamientos o fantasías que no glorifican a Dios, el hecho de estar preso o presa de la pornografía en cualquiera de sus formas, porque puede ser una serie de televisión la que esté metiendo en nuestra mente, martillando conceptos antibíblicos mundanos, de libertinaje sexual o de estilos de vida e ideologías que van contrarias a la palabra de Dios. Y el cristiano debe tener cuidado de apartarse de todas estas cosas y buscar consagrar su vida para el servicio del Señor. Las herramientas prácticas para la santidad: ocuparse en el servicio, llenar su mente, ocupar la mente con la palabra de Dios, memorizar versículos, meditar, no fallar a su culto, llenar, saturarse del Espíritu Santo y de la palabra, no descuidar la oración, ocupar los talentos y los dones que Dios le ha dado para edificación del cuerpo de Cristo, es decir, meterse a servir, meterse de lleno a un culto, a un ministerio. Todas estas son herramientas y tenemos que echar mano de ellas, pero sobre todo depender del Espíritu Santo, que es el que nos da ese fruto, que es el que nos da la fuerza, que es el que rompe cadenas y es el que nos da la victoria. Si estamos luchando en este tipo de áreas en las que no tenemos verdadera santidad, sepamos que en Cristo tenemos perdón de pecados. Por eso acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y ahí alcanzaremos misericordia. Si nosotros conocemos el perdón del Señor, entonces no vamos a negar nuestro pecado, lo vamos a confesar delante de Dios y, si es posible, buscar a un confidente, a una persona madura, creyente, de confianza, con quien podamos nosotros abrirnos en transparencia y decirle: estoy luchando con esta área y quisiera que ores por mí. Así dice la palabra: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando tenemos un socio espiritual, una socia espiritual, las hermanas y los hermanos un socio espiritual, alguien con quien podemos tener la confianza, la apertura de ser sinceros en nuestra lucha, una relación mutua de sinceridad, ¿verdad? Una amistad verdadera en Cristo. Y de esta forma poder ir superando esas debilidades, esas tentaciones, esas áreas que aún nos aquejan, que nos hacen caer. El Señor nos perdona, pero Él dice claramente en su palabra que si algo nos es ocasión de caer, debemos de cortarlo radicalmente y echarlo lejos de nosotros. Dice que debemos luchar contra el pecado. Todos los autores bíblicos enfatizan mucho la necesidad de santidad. Debemos de procurar esa santidad con diligencia, porque sin ella, dice, nadie verá al Señor. No es que la salvación sea por obras, es que cuando la fe es verdadera, dice Santiago, la fe verdadera obra, porque la fe sin obras es muerta. Así que usted va a ver a todos los autores bíblicos, a Pablo, a Pedro, a Santiago, a Judas, que es un medio hermano de Jesús, diciendo que hay hombres que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Es decir, todos ellos, pero sobre todo nuestro Señor Jesús, que en su Sermón del Monte enfatiza la necesidad de oír la palabra de Dios y ser hacedores de la palabra, ¿verdad? Para que nuestra vida esté verdaderamente fundada sobre la roca. De manera que la necesidad de la santidad en la vida del cristiano es total, es absoluta. Nunca vamos a alcanzar un nivel de perfección en esta vida. Siempre vamos a estar luchando, pero eso es lo que el Señor quiere, que no nos acomodemos, que mortifiquemos diariamente el pecado y que vivamos cada día para el Señor. Considerémonos muertos al pecado, démosle la espalda, confesémoselo al Señor, pidámosle ayuda en oración, busquemos los medios de gracia y considerémonos vivos para el servicio de Dios.